Bien, amados, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial desde Cali, Colombia, donde ustedes estén. Saludamos a los hermanos que están allí desde Perú, en Colombia, Venezuela, Costa Rica y bueno, a todos los que están conectados aquí por TikTok en cada país donde estén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido hoy de poder continuar con este tema que creo yo ha servido de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Si no se han visto las primeras 6 partes, esta es la séptima entrega de esta enseñanza, la pueden encontrar en nuestro canal JL López Apología. Ahí van a encontrar la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta parte de esta serie. Bien. Vamos a continuar, amados hermanos, con este tema y hoy voy a entrar en una introducción porque vamos a comenzar a tocar el tema de la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Y con este tema de la iglesia emergente vamos a terminar con esta serie que comenzamos. Hemos visto el problema del misticismo dentro del cristianismo, hemos visto el sincretismo, el deseo de adherir al cristianismo formas, normas de otros tipos de credos, de otras religiones, aún incluido el gnosticismo, aún incluido lo que se conoce como la nueva era, aún incluido cómo la metafísica ha permeado el cristianismo que hoy nosotros conocemos, el cual ha llevado no solamente a distorsionar la palabra de Dios, sino a distorsionar al Dios de la Biblia. Porque cuando yo distorsiono la verdad de la palabra de Dios, estoy distorsionando al Dios de la Biblia y sería excelente que ustedes tengan en cuenta algo. Hay de que el que le añada o le quite a la palabra de Dios. Hay del que le pretenda asumir, añadir algo que no está escrito en la palabra, pero hay alguien, hay del que le quite o del que pretenda restarle a la palabra de Dios. Se preguntarán por qué, cuál es el pecado o cuál es la gravedad del pecado mismo. Porque cuando vos tergiversás la palabra de Dios, estás tergiversando al Dios de la palabra. Cuando a mí me tergiversan la palabra de Dios, me están tergiversando a Dios mismo, porque yo conozco, yo voy a poder desarrollar un conocimiento de Dios es a través de la palabra. Y por eso es que yo, como hombre o como mujer que profeso la fe en Cristo Jesús, tenemos que tener, amados hermanos, algo completamente claro y que tiene que ver con la palabra de Dios. Desde el principio, desde el principio de la creación, desde el principio de la historia de la raza humana en la escritura, desde el principio de la batalla entre el bien y el mal, esa batalla entre el bien y el mal, la Biblia nos revela que se dio en un contexto de una batalla por la verdad. Me explico. Cuando comienza la batalla entre el bien y el mal, es expuesta, revelada en la escritura. ¿Y por qué digo o por qué hago referencia a la batalla entre el bien y el mal que está registrada, detallada en la escritura? Porque si nos vamos antes del texto que vamos a citar, de la situación que vamos a citar en la escritura, podemos entender que cuando Satanás se rebela en contra de Dios y arrastra la tercera parte de los ángeles, esa rebelión fue completamente antes de la rebelión del hombre detallada en la escritura en contra de Dios. Entonces vuelvo y lo repito. La batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo.
Ustedes van a entender o necesitamos comprender esto. Ojo con esto que les voy a decir. Ojo con esto que les voy a decir, hermanos, que es muy importante que ustedes lo logren comprender. Siempre, Satanás, siempre, repito, desde el inicio de la creación, siempre ha buscado que el hombre crea en una verdad distorsionada de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Satanás ha buscado desde el comienzo? ¿Cómo Satanás ha librado esa batalla entre bien y el mal? Distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el misticismo? ¿Qué tiene que ver el sincretismo? ¿Y qué tiene que ver la iglesia emergente con esta situación? ¿Qué tiene que ver estos falsos movimientos disfrazados de cristianismo evangélico con que Satanás desde el inicio haya pretendido tergiversar, distorsionar la verdad de la palabra de Dios? Así comenzó todo. Y ese es el problema que hoy tenemos en nuestro presente, en nuestro contexto. Vuelvo y lo repito. Satanás siempre ha buscado que el hombre crea en una verdad distorsionada de la palabra de Dios, la cual termina no siendo entonces una verdad, porque una verdad distorsionada, una verdad manipulada, entonces ya no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la verdad de Dios, amados hermanos, y tengan en cuenta esto siempre, la verdad de Dios es, número uno, objetiva. Número dos es absoluta. La verdad de Dios, número tres, es inerrante. Y la verdad de Dios, número cuatro, es irrefutable. Y estos términos, ojo, estos términos, objetiva, absoluta, inerrante e irrefutable, deberíamos nosotros como profesantes de la fe en Cristo Jesús, como profesantes de un cristianismo, ¿cierto? Como discípulos de Cristo o como cristiano, como usted se quiera ver, como usted se quiera autoevaluar o denominar. Cada hombre y cada mujer que profesa la fe en Cristo Jesús debería tener completamente claro que la palabra de Dios, la cual es verdad, es una verdad objetiva, no es subjetiva, es una verdad que es inerrante, es una verdad que nadie puede refutar, es irrefutable, objetiva, absoluta, inerrante e irrefutable. Ahora bien, ¿qué es lo que ha logrado Satanás con respecto a la palabra de Dios? Satanás ha logrado, amados hermanos, convencer al mundo que no hay una verdad absoluta. Y cuando uno dice Satanás ha logrado convencer al mundo que no hay una verdad absoluta, ustedes pueden creer o se pueden hacer una idea que yo estoy pensando en el hombre impío. No, estoy incluyendo al hombre impío, pero también estoy incluyendo al cristianismo tal cual como nosotros lo conocemos hoy. Porque cuando yo digo Satanás ha logrado convencer al mundo que no existe una verdad absoluta, lamentablemente, tristemente y dolorosamente tengo que aceptar que dentro del cristianismo que hoy nosotros conocemos, haciendo referencia al cristianismo falso, no al cristianismo bíblico, tengo que decir que Satanás ha logrado convencer aún a muchos hombres y mujeres hoy que profesan la fe en Cristo Jesús que no hay una verdad absoluta. Por eso, escúcheme en esto. ¿Cómo yo estoy seguro de esto? Y se lo digo sin temor a equivocarme, porque lo he analizado y lo he venido meditando por años. Esto no es una conclusión a la cual yo llegué ayer. Yo lo he venido meditando y lo he venido analizando por años, amados hermanos. Le explico. ¿Por qué aún dentro del cristianismo que hoy nosotros conocemos, Satanás ha logrado convencer aún a hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo Jesús que no hay una verdad absoluta?
¿Por qué llego a esa conclusión? ¿Y por qué digo sin temor a equivocarme? Eso es una realidad dentro del cristianismo hoy, por una razón muy simple. Porque la mayoría de los que hoy profesan la fe en Cristo Jesús y que hacen parte del cristianismo falso, del sistema religioso que hoy tenemos y del cual hemos venido hablando hasta la saciedad, hasta el día de hoy, no tienen ningún problema con Adelantada me aceptar. la tomo. Ojo con el Ahí está la micrófono, por favor. Ok, continúo. ¿Dónde me quedé? ¿Qué estaba diciendo? Ok, les estaba diciendo que ¿cómo yo compruebo, sin temor a equivocarme, les digo que este es uno de los grandes problemas que hoy tiene el cristianismo? Porque el hombre y la mujer que hoy profesa la fe en Cristo Jesús y que se autodenominó o que se percibe cristiano evangélico, no tiene ningún problema con saber, con reconocer, porque todo hombre y toda mujer que profesa la fe en Cristo Jesús, sí o sí se da cuenta de la situación doctrinal que hoy tenemos dentro del cristianismo que conocemos. ¿Sí? Yo puedo hacer parte de una denominación, yo puedo hacer parte de un concilio, llámese movimiento, llámese denominación, como la quieran ver o como lo quieran llamar. Cuando uno piensa un poco en la situación que hoy el cristianismo tiene, uno tiene que llegar a una conclusión que yo estoy completamente convencido que todos la notan, ¿sí? ¿Qué es eso que todos notan? Que no hay una unidad de pensamiento doctrinalmente hablando dentro del cristianismo contemporáneo. O sea, hay tantas denominaciones cristianas evangélicas que en cada denominación o que en cada concilio o movimiento usted encuentra profesiones de fe completamente distintas las unas de las otras. Ese es el cristianismo de hoy. Y ante eso no nos podemos ni tapar los ojos ni mirar eso como un tabú. Simplemente tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que allí tenemos un problema. ¿Por qué la gente permanece en esa condición y no se preocupa? Ojo con lo que les voy a decir. No se preocupan si en el lugar donde están es el lugar correcto o están en un lugar equivocado por ese pensamiento que Satanás de alguna u otra forma logró poner en cada uno. No hay una verdad absoluta. Cuando uno tiene ese pensamiento en su subconsciente. O sea, cuando uno tiene un pensamiento que uno ni siquiera se da cuenta que lo tiene, a eso hago referencia. Uno termina quedándose tranquilo y aceptando la situación, porque entonces la gente dice, pero si yo no estoy en la verdad, ¿dónde me voy? ¿Quién tiene la verdad? Y yo sé que algunos de ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. ¿Quién tiene la verdad en medio de tantas religiones y en medio de tantas denominaciones cristianas evangélicas o en medio de tantas iglesias? ¿A dónde me voy? ¿En dónde está la verdad? Yo prefiero quedarme aquí. Tal vez alguien ha llegado a ese concepto erróneo de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Sí? Porque ese concepto casi que lo institucionalizamos dentro del cristianismo. Y no nos importa si en el lugar donde estamos hay la verdad o no hay la verdad. Lo que importa es que ahí me hablan de Cristo y van a la Biblia y me hablan la Biblia y me predican en base a la Biblia. En ese estado de ceguera espiritual se encuentran la mayoría de cristianos evangélicos hoy. No hay un interés real por la verdad. Pues eso es una muestra clara de que la verdad para ellos es relativa y dejó de ser absoluta, objetiva, inerrante e irrefutable. De alguna manera se piensa que cada persona puede tener su propia verdad porque cada persona es diferente, con filosofías diferentes y con culturas completamente diferentes o distintas. Ese es el estado al cual Satanás ha llevado a mucha gente, repito, que hoy profesa el cristianismo evangélico.
¿sí? Cuando vamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3, cuando nos remitimos a la escritura, al libro de Génesis, capítulo 3, allí encontramos una historia que creo yo todos la hemos leído. Satanás en el jardín del Edén da inicio a la caída del hombre. Ahí es donde se inicia la caída del hombre, ¿cierto? La entrada del pecado al hombre. Ojo aquí. ¿Cómo Satanás logró dar inicio a la caída del hombre? Haciendo que el hombre cuestione la palabra de Dios. Pongan cuidado a esto, por favor. Haciendo que el hombre cuestione la palabra de Dios. Nunca se vayan a olvidar, hermanos, de esto. ¿Cómo el hombre cayó en pecado? ¿Cómo el hombre cayó del lugar donde Dios lo había puesto? ¿Cómo el hombre pasó de ser el gobernador de la creación a ser gobernado por el enemigo, por Satanás? ¿Cómo el hombre pasó de ser gobernante, de sojuzgar la tierra y el universo entero a ser esclavo del pecado? Cuando Satanás logró que el hombre cuestionara la palabra de Dios. Esto le puede sonar a usted simple. Escuchen lo que les voy a decir aquí. Esto que les estoy diciendo y que usted acaba de escuchar le puede sonar lo más simple del mundo, pero no es así. Esto que usted acabó de escuchar, que tal vez le parece lo más simple del mundo, le aseguro que es una de las verdades más complejas que encontramos en la Escritura y que nosotros como hijos de Dios que decimos ser, como discípulos de Cristo que decimos ser, tenemos que tener claro. Nosotros perdimos la posición que teníamos antes de la caída por cuestionar la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué hoy existe la apostasía dentro del cristianismo? ¿Saben por qué todos en algún momento apostatamos de la fe? ¿Sabe usted por qué hay tanta vergüenza? Porque es la palabra. ¿Sabe usted por qué hoy existe tanta vergüenza dentro del cristianismo? Porque los mismos hombres y mujeres que profesan ser cristianos terminaron conscientes o inconscientemente cuestionando la palabra de Dios, y ya le voy a explicar eso, cuestionando la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo al hombre en el huerto del Edén que hizo que el hombre a partir de allí cuestionara la palabra de Dios? Con una pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No moriréis, le dijo Satanás, sino que sabe Dios, ojo, que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 1, 4 y 5. Eso fue lo que dio inicio a la debacle en la cual hoy como seres humanos nos encontramos. Por esa razón es que en usted y en mí hay pecado. Por esa razón es que en usted y en mí hay una naturaleza pecaminosa. Que Cristo haya pagado por nuestro pecado, que nuestros pecados hayan sido borrados por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no quiere decir que ese sacrificio quitó la naturaleza pecaminosa que hay todavía en cada uno de nosotros. ¿Usted quiere comprobar lo que le estoy diciendo? ¿Cómo comprueba usted que en usted existe todavía la naturaleza pecaminosa? Porque su cuerpo se enferma, porque si usted no come se muere, porque usted se está envejeciendo y porque usted va a morir. Con eso simplemente usted puede comprobar que en usted y en mí todavía existe una naturaleza pecaminosa. Porque lo que fue redimido en nosotros fue nuestra alma. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. ¿No ve que todavía está en este plano físico? Pero cuando este cuerpo se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos,
cuando seamos arrebatados y nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, ese día, ese momento, o a partir de ese momento, ya no tendremos la naturaleza pecaminosa que hoy tenemos. Espero entiendan eso. Allí comenzó la debacle del ser humano. Por eso el pecado entró al mundo. Por eso el hombre perdió la perfección con la cual Dios lo había creado. A partir de allí el hombre comenzó a enfermarse y a partir de allí el hombre comenzó a envejecerse y a partir de allí el hombre comenzó a morir como hasta hoy. Todo comenzó por cuestionar la palabra de Dios. Aquí vemos cómo comenzó todo, cómo Satanás logró que el hombre cayera de la posición, repito, en la cual Dios lo había puesto. ¿Cómo lo hizo? Haciendo que el hombre dudara de lo que Dios le había dicho. Cuando usted sigue leyendo la escritura, cuando usted lee la historia de Israel, cuando usted ve cómo Israel entra a Egipto para ser esclavizado en Egipto por 430 años. Cuando usted ve que, lo decía yo en la predicación el domingo, la generación que estuvo en Egipto por 430 años, esa generación no conoció al Dios de sus padres. Esa generación no conoció a Dios. Lo conocieron en el desierto. Y eso lo digo entre comillas, porque a la larga ni siquiera lo conocieron, aunque Dios se reveló a ellos en el desierto. El caso es que por allá por el libro de Oseas usted encuentra el texto donde dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo lo he dicho siempre y hago énfasis en esto. ¿Por qué Israel pereció? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Qué era lo que Israel no conocía? A su Dios. Si Israel hubiese conocido realmente a su Dios, quién era Dios, Israel no se hubiera comportado de la manera como se comportó en el desierto. ¿Por qué se comportaron como un pueblo contumaz y rebelde? Porque nunca conocieron a Dios. Ojo con esto, nunca lo conocieron. Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Quiero demostrarles con la escritura por qué es que el cristianismo contemporáneo ha errado. Usted tal vez se ha preguntado por qué hoy es tan difícil encontrar un lugar donde se enseñe sana doctrina. ¿Por qué el cristianismo ha prostituido la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo? ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar para que usted entienda por qué hemos llegado a lo que hoy existe. Lea, hermano, con intención lo que va a leer y preste atención a lo que Pablo le dice en esta carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ustedes se preguntarán de qué Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Yo les voy a decir de qué Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Pablo, del versículo 1 al versículo 5,
perdón, hasta el versículo 6, les está hablando, le está hablando a Timoteo del cristianismo falso que iba a existir en los postreros tiempos. O sea, del cristianismo falso que hoy nosotros conocemos. ¿Por qué Pablo comienza a hablar de una serie de características que iban a tener los hombres y las mujeres que iban a ser parte del cristianismo falso? Escúcheme lo que le voy a decir. Tal vez alguien diga, pastor, pero aquí Pablo, cuando habla de estas personas, está diciendo que ellos son cristianos. ¿En dónde dice aquí que ellos son cristianos? Cuando usted lee en el versículo 5. Cuando ustedes leen en el versículo 5 que Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, Pablo está diciendo o está dando una aclaración de a qué tipo de personas Pablo se está refiriendo. Cuando Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, lo que está diciendo, para que ustedes entiendan, es tendrán apariencia de ser hombres cristianos, de ser hombres y mujeres de Dios, de ser hombres y mujeres convertidos. Van a tener una apariencia de piedad, de que son hombres y mujeres buenos. Pero miren lo que Pablo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad, del evangelio, de la palabra de Dios. Ojo, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Cómo la van a negar? Con su propia vida, con su testimonio. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Porque estos, voy a seguir leyendo para que usted compruebe lo que le estoy diciendo. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que ya entiende de quiénes está hablando Pablo aquí. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, tal cual como el cristianismo falso está haciendo hoy. Resisten a la verdad. Porque cuando hablamos del cristianismo místico, cuando hablamos del sincretismo dentro del cristianismo y cuando hablamos de la iglesia emergente, estamos hablando de un grupo de hombres que están resistiendo la verdad de la escritura. La verdad que es objetiva, irrefutable, inerrante y absoluta. Así también, le dice Pablo, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. O sea, no pasan la prueba de la fe. Sí tenían fe, sí promulgaban una fe, sí profesaban una fe, pero en cuanto a la fe real, en cuanto a la fe bíblica, dice Pablo, son reprobos. Ojo con esto. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has, pero ojo aquí, el salto que pega Pablo del verso 9 al verso 10. Pablo aquí pega un salto porque ahora Pablo se va a enfocar en que Timoteo comprenda lo que él le va a decir para que Timoteo no termine cayendo en el mismo error de estos otros. Versículo 10. Perdón, sí, versículo 10. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, tú te has mantenido fiel, Timoteo, a lo que has aprendido de mí, a lo que yo te he enseñado, que es lo que todo hombre y mujer que manifiesta la fe en Cristo Jesús hoy en este contexto debería entender. Debería entender, pastor, no entiendo qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que deberíamos entender? Que tu fe, que mi fe, que tu doctrina y que mi doctrina tiene que tener como único fundamento las 13 cartas paulinas. Vuelvo y repito, esto que les acabo de decir les puede sonar simple, pero créanme que es bien complejo. Y es tan complejo que hoy el cristianismo contemporáneo no entiende esto que yo acabo de decir. Pastor, explíqueme porque no entendí. Hermano, permítame, yo le resumo de manera simple lo que le acabo de decir, para que me entienda.
Cuando usted va a la escritura, usted encuentra la manifestación del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio que usted encuentra que se está predicando en esos cuatro evangelios y al inicio del libro de los Hechos no es el evangelio de la gracia. Lo hemos hablado muchas veces, pero permítame, yo resumo esto para que puedan entender, porque sé que hay alguien aquí que no escuchó la enseñanza cuando hablamos sobre esto. El evangelio que usted encuentra que se predica en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y al comienzo del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Hechos, más o menos, capítulo 12, no es el evangelio que hoy la iglesia predica. Ese es el evangelio del reino, el cual nuestro Señor Jesucristo predicó y el cual los discípulos predicaron inicialmente. Luego, nuestro Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo, le hace el llamado a Pablo y lo lleva hasta el tercer cielo, y en el tercer cielo nuestro Señor Jesucristo le entrega al apóstol Pablo el evangelio a los gentiles, que no era el evangelio a los judíos, el evangelio a los gentiles, que es lo que nosotros entendemos hoy como el evangelio de la gracia. Ya no es el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. Dos evangelios que hablan completamente cosas distintas. El evangelio del reino era una buena nueva que le decía al pueblo de Israel que su Mesías ya había llegado. El evangelio de la gracia es una buena nueva completamente distinta. Es un mensaje de salvación y de vida eterna y de gracia a un pueblo gentil, a un pueblo que no tenía nada que ver con el pacto de Dios con el pueblo de Israel bajo el Antiguo Testamento. Ok, ¿qué significa eso? ¿Por qué los llevé hasta allí para poderles explicar esto? Cuando Pablo le dice allí a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, versículo, ¿dónde fue que me quedé, Dios? Versículo Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez era manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ojo allí. Pero tú has seguido mi doctrina, lo que yo enseñé. ¿Por qué le digo que eso es lo que nosotros debemos de entender? Vuelvo y se lo repito. Porque toda doctrina, todo mensaje. Pablo se reúne en el libro de los Hechos con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice, yo a ustedes les prediqué, les enseñé todo el consejo de Dios. No me guardé absolutamente nada. La Biblia, nosotros debemos de entender su contenido. Yo tengo que aprender a trazar la Biblia, que eso ustedes ya lo entienden. Yo les he hablado de eso, repito, hasta la saciedad, pero hay alguien dentro de esta reunión que puede ser que todavía no entienda lo importante que es trazar bien la palabra de Dios. Cuando yo no trazo bien la palabra de Dios, yo voy a pretender sustentar doctrina para la iglesia, y la voy a pretender sacar del Antiguo Testamento. Y allí es cuando cometemos el error de aplicarle a la iglesia cosas que a la iglesia no se le pueden aplicar. Entonces, alguien dirá, nuestra doctrina y fundamento de fe, de evangelio y de doctrina se tiene que fundamentar en las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Completamente sí, porque les recuerdo que la doctrina para la iglesia, para el pueblo gentil, nuestro Señor Jesucristo, a quien se la entregó, fue al apóstol Pablo. Entonces, ya va a entender por qué es tan importante entender eso. Versículo 11. Persecuciones, dice Pablo, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora pongan cuidado lo que Pablo le dice aquí a Timoteo a partir del verso 14, que es lo que para mí, para usted tiene que ser completamente relevante en este texto. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora pongan cuidado lo que Pablo le dice en el verso 15. Y que desde la niñez has sabido
las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿De qué es que Pablo le habla a Timoteo? De las escrituras, porque Timoteo desde niño fue edificado en las escrituras o con las escrituras, con la palabra de Dios que había sido revelada. ¿Me están entendiendo? Timoteo no fue edificado con experiencias humanas. Timoteo no fue edificado con sueños de un ser humano. Timoteo no fue edificado con una experiencia mística o con una experiencia sobrenatural humana. Timoteo fue enseñado como todo judío edificado en las escrituras. Ahora por eso es que Pablo le dice esto a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora aquí es donde Pablo le dice a Timoteo ese tema que yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado, dice Pablo allí, para toda buena obra. Vuelvo y le insisto. De seguro este es un texto que muchos cristianos han leído una y otra vez, pero también estoy seguro, por lo que yo veo a diario, que esos muchos no han comprendido lo que Pablo está diciendo aquí o la importancia de las palabras que Pablo está diciéndole allí a Timoteo que tienen que ser aplicadas a cada uno de nosotros como iglesia. Se lo voy a decir de esta manera, hermano. Si el cristianismo de hoy aplicara rigurosamente lo que Pablo enseña aquí, yo les aseguro que el cristianismo de hoy no estuviera en la condición doctrinal y espiritual en la que el cristianismo contemporáneo hoy se encuentra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Pablo dice aquí que el hombre y la mujer de Dios, ojo, eso es lo que Pablo está diciendo allí, que el hombre y la mujer de Dios no necesita absolutamente nada más que la escritura. Pónganme cuidado a esto que les estoy diciendo, por favor, porque ustedes dirán, de pronto alguien está diciendo, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia emergente? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia emergente? Ya les voy a explicar qué tiene que ver esto con la iglesia emergente y con este problema que hay dentro del cristianismo. Ya le voy a explicar. Escúchenme. Lo que Pablo está enseñando allí es que el hombre y la mujer de Dios, escúcheme bien, no estoy hablando del hombre impío, yo no estoy hablando del hombre y de la mujer que aunque se congrega no ha nacido de nuevo. No, yo no estoy hablando de ellos. Estoy hablando del hombre y de la mujer de Dios. Cuando yo expreso, digo, el hombre y la mujer de Dios, estoy haciendo referencia a un hombre y a una mujer que han experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El resto los estoy excluyendo de lo que yo estoy diciendo. Vuelvo y repito entonces. Lo que Pablo está diciendo allí es que el hombre y la mujer de Dios, ya entendió a qué hago referencia, no necesitan absolutamente nada más que la escritura como único, ojo, como único fundamento de su fe y de su doctrina. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que la escritura es suficiente para preparar al hombre de Dios, ojo, en la verdad y hacerlo perfecto. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Hoy lamentablemente muchos cristianos han caído en la misma trampa que cayó Eva y Adán. ¿En qué trampa cayeron? ¿Qué fue lo que Eva y Adán permitieron en su momento? Permitieron que Satanás pusiera en duda las palabras del apóstol Pablo, el cual las escribió bajo plena revelación e inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué el cristianismo hoy se está perdiendo? Por la misma condición que se perdió el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto.
por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí a Timoteo? Que es algo que nosotros no estamos aplicando rigurosamente como lo deberíamos aplicar. Dentro de la historia del cristianismo, escuche bien lo que le voy a explicar aquí, han surgido, han habido muchísimos movimientos, pero muchísimos movimientos han habido en la historia del cristianismo. Podemos decir, sin temor a equivocarme, lo puedo decir, que uno de los grandes problemas que surgió dentro del cristianismo bíblico y fue lo que dio lugar, abrió la brecha, abrió la puerta, abrió un portón inmensamente grande, extenso, para que por medio de esa brecha, por medio de ese portón, pudiese entrar la apostasía que ya estaba escrita que tenía que darse dentro del cristianismo en los últimos tiempos. Lo hemos hablado hasta la saciedad, el movimiento pentecostal y el movimiento carismático. Además de esos dos movimientos, Satanás en el mundo entero ha creado otros movimientos. Uno de ellos es lo que hoy de pronto ustedes han escuchado hablar de dos conceptos, modernismo y posmodernismo. ¿Sí? Es un concepto que no necesariamente es religioso porque es aplicable a otros ámbitos, pero el concepto posmodernismo hace parte del problema que hoy tiene el cristianismo con respecto al misticismo, con respecto al sincretismo y con respecto a la iglesia emergente. Bien. ¿De qué habla, de qué enseña el pensamiento posmodernista si lo aplicamos al ámbito religioso? Bien. Un hombre, una mujer con un pensamiento posmoderno, ¿cierto? Que profese una religión, en este caso el cristianismo, llega a una conclusión de decir, no podemos seguir creyendo que la verdad es absoluta. Póngame cuidado aquí cómo llegamos a este problema de la iglesia emergente o cómo nace la iglesia emergente, ¿no? Esto es una introducción al tema de la iglesia emergente. ¿De dónde surge la iglesia emergente? Su propio término lo dice, es una iglesia que está emergiendo, ¿cierto? Que está saliendo, que es un retoño que está saliendo y que va creciendo y que va creciendo y que obviamente al día de hoy ha venido tomando mucha fuerza y va a seguir tomando fuerza. Es una iglesia que está emergiendo, que está en un crecimiento. Es un movimiento más dentro de todos los movimientos que han habido dentro del cristianismo y que no tienen nada que ver con la escritura, porque no existe ningún fundamento escritural de dichos movimientos. Entonces, continúo. El pensamiento modernista religioso ha llegado a la conclusión que no puede haber una verdad absoluta, que no puede haber una verdad absoluta que tenemos que aceptar. Póngame cuidado cuáles son los fundamentos principales de la iglesia emergente. Al no haber una verdad absoluta, entonces tenemos que aceptar que la verdad es relativa y que como estamos en medio de miles de religiones y de denominaciones cristianas evangélicas y de profesiones de fe, de dogmas religiosos, etcétera, etcétera, pues tenemos que acoplarnos a este sistema y tenemos que entender que no existe en sí una verdad absoluta. Y el punto es este. Cuando yo creo que no existe una verdad absoluta, que la verdad es relativa, que cada hombre y que cada mujer puede tener su propia verdad, lo que me estoy yendo literalmente es en contra de lo que dice la escritura. Porque ese es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy, que es lo que le ha dado fuerza a la iglesia emergente. La iglesia emergente ha necesitado fortalecerse en base a los problemas que el cristianismo tiene.
Y uno de los problemas que el cristianismo contemporáneo tiene es la división doctrinal por la cantidad de profesiones de fe que encontramos hoy dentro del cristianismo, porque el cristianismo, y esto lo digo con toda seriedad y con todo temor, lo he dicho en muchas ocasiones, y no estoy haciendo referencia a la iglesia de Cristo. Estoy haciendo referencia al cristianismo falso que no tiene fundamento escritural. Llámelo cristianismo antibíblico. El cristianismo hoy es una completa recocha. ¿Sí escuchó lo que le dije? El cristianismo de hoy es una completa recocha. Pastor, ¿por qué es una completa recocha? Usted está diciendo que la iglesia de Cristo es una recocha. No ponga palabras en mi boca que no he dicho. Entiéndame por favor lo que estoy diciendo. La iglesia de Cristo es una. Que usted y yo de pronto no hagamos parte de la iglesia de Cristo, ese es problema suyo y problema mío. Pero cuando yo voy a la Biblia encuentro que la iglesia de Cristo es una. Es una en fundamento, es una en doctrina. Yo no encuentro en la Biblia divisiones doctrinales, yo no encuentro en la Biblia profesiones de fe distintas de la iglesia. Yo no encuentro en la Biblia doctrinas distintas. Yo encuentro en la Biblia una iglesia que desde su fundamento, su establecimiento comenzó a ser atacada por falsas doctrinas, entre ellas el judaísmo y el gnosticismo. Eso encuentro en la Biblia. Pero la iglesia bíblica era una. No habían divisiones denominacionales dentro de la iglesia. Entonces yo no estoy hablando de la iglesia de Cristo. Estoy hablando del cristianismo falso. El cristianismo falso es una completa recocha y le explico por qué y lo he hablado en muchas ocasiones. Cuando usted mira el Islam, cuando usted mira los budistas, cuando usted mira los Hare Krishnas, cuando usted mira los testigos de Jehová, cuando usted mira los mormones, cuando usted mira otras sectas, esas sectas están estructuradas de tal forma que dentro de ellas no hay división doctrinal. O sea, usted me está entendiendo lo que le quiero decir, lo que le voy a explicar lo que le quiero decir. Lo que le estoy diciendo es que hoy, lamentablemente, uno encuentra en las sectas más estructura que en el cristianismo falso. O sea, uno encuentra más seriedad en una secta que en el cristianismo falso. Porque dentro de las sectas no hay divisiones, pero dentro del cristianismo sí. Ahora entiende por qué le digo que el cristianismo contemporáneo es una recocha completa. Porque la gente no sabe en qué creer ya. Porque si va a esta congregación, aquí le dicen que la salvación se pierde. Vaya y le dicen que la salvación no se pierde. Aquí le dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Allá le dicen que no es necesario para la salvación. Acá le dicen que usted puede participar de la cena del Señor sin ser bautizado. Acá le dicen que usted tiene que ser bautizado para participar de la cena del Señor. Acá le dicen que las mujeres que se ponen pantalón son pecadoras. Acá le dicen que una mujer se puede poner pantalón sin ningún problema. Acá le dicen que la mujer no se puede cortar el pelo. Acá le dicen que la mujer se puede cortar el pelo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Acá dicen que esas lenguas que Rambosacalabazuca y Rabacaya y la Bacanta Rabacilla son las lenguas bíblicas. Acá le dicen que esas no son lenguas bíblicas, que esas eran, que las lenguas bíblicas eran idiomas humanos. Entonces la gente dice, ¿qué es esto? Esa es la realidad del cristianismo de hoy. Que nosotros la asumamos o no la asumamos, eso es nuestro problema, pero es la realidad y hay que decir las cosas tal cual como son. ¿Entienden por qué le digo que el cristianismo de hoy, el cristianismo falso es una completa recocha? Porque yo sigo topándome con gente y aquí hay un ejemplo más. Es que yo no le estoy diciendo mentiras. Aquí está la hermana Orlasmín desde Venezuela que un día me escribió y me dijo, pastor, yo ya dejé de congregarme. Y le pregunté, ¿qué pasó, Orlasmín? ¿Por qué dejaste de congregarme? Pastor, porque es que yo no encuentro en Venezuela una congregación de sana doctrina. Uno ve lo mismo. Entonces, el cristianismo falso ha confundido las personas. Ha sido de piedra de tropiezo para que otros no lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué ha pasado esto? Vuelvo al punto, porque el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hoy carece de conocimiento.
El cristianismo bíblico, ahora voy a hablar del cristianismo bíblico, del real, de la iglesia de Cristo bíblica. El cristianismo bíblico ha experimentado a través de su historia diferentes movimientos, como el movimiento, repito, movimiento pentecostal, porque el pentecostalismo, recuerden que no es una denominación, es un movimiento. Del movimiento pentecostal nació el movimiento carismático, que son dos movimientos que hacen un énfasis exagerado en los dones del Espíritu Santo, que no reconocen que hay dones que cesaron bíblicamente y que hay fundamento escritural para entender que hay dones que cesaron bíblicamente y que hay dones que todavía están activos bíblicamente en la iglesia, pero que hay dones que cesaron bíblicamente. Entonces de allí surgieron movimientos, por ejemplo, como el movimiento de la palabra de fe, que también es conocido como el Evangelio de la Prosperidad, el cual pretende utilizar a Dios como un beneficio personal basándose en supuestas verdades de la Biblia, textos sacados de su contexto, no textos trazados bien, como Pablo le dice a Timoteo. El cristianismo ha vivido y ha venido experimentando diferentes movimientos. Uno de los movimientos contemporáneos que tanto daño le ha hecho a la iglesia de Cristo, a la iglesia bíblica, es el movimiento apostólico y profético, del cual o en medio del cual se ha movido el misticismo, el sincretismo, y por eso es que hoy ha surgido, y cuando digo hoy no estoy hablando de hace 10 años. El surgimiento de la iglesia emergente no comenzó hace 10 años, amados hermanos. Comenzó en los años 90. O sea que estamos hablando ya de 3 décadas que ha venido surgiendo el movimiento de la iglesia emergente. Entonces vuelvo y le repito. El movimiento de la iglesia emergente recibe su nombre de la idea de que una nueva iglesia debe de surgir en el mundo en la búsqueda de un nuevo cambio. Le explico. Así como el catolicismo romano intentó reformar, así como Martín Lutero intentó reformar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cosa que no logró hacer, que eso fue lo que dio lugar al denominacionalismo y a la debacle doctrinal que hoy tenemos. Lo mismo pretendieron hacer unos hombres años atrás con el cristianismo que conocemos. Ellos llegaron a la conclusión, la iglesia ha perdido poder, la iglesia ha perdido alcance, porque la iglesia se tiene que reestructurar, se tiene que renovar y la iglesia se tiene que acoplar al cambio que hoy el mundo está teniendo. Todo lo contrario, y ahí es donde uno entiende cómo el diablo es tan sutil, tan sagaz, que es capaz de engañar a la gente. Ojo, es capaz de engañar a la gente sin que la gente se dé cuenta que está siendo engañada. Entonces, les explico. Mire cómo estos hombres que fueron los gestores de la iglesia emergente comenzaron a convencer a la gente con esta idea. Voy a parafrasear. Ojo, yo hago una reunión y les digo a ustedes, amados hermanos, eh, hemos venido analizando hace muchos años los problemas que la iglesia hoy tiene con la predicación del evangelio. Alguien dice, pastor, ¿a qué problema se refiere? Yo les digo, hermanos, hoy la predicación del evangelio es difícil. No nos digamos mentiras, la predicación del evangelio hace 30 años, 40 años atrás era más asequible, la gente era más asequible a escucharlo a uno. Yo les he hablado a muchos de ustedes acerca de esto.
Pero mire a la conclusión que llegaron ellos. Es difícil, ¿cierto? Entonces los hermanos, sí, claro, es difícil, tenemos que aceptarlo, es difícil. Ok, ¿saben por qué es difícil? Porque la iglesia se tiene que renovar, el pensamiento nuestro como iglesia tenemos que renovarlo. Pastor, ¿y cómo lo renovamos? Nosotros nos tenemos que, ojo, nosotros nos tenemos que prácticamente convertir a la cultura contemporánea y cambiar el pensamiento de que solo la Biblia es la palabra de Dios y que solo la Biblia es la verdad, porque si vamos con ese mensaje a la gente nos va a rechazar y la idea es atraer a la gente. Miren cómo comenzó este movimiento de la iglesia emergente. Acuérdense en que les hablé de lo que era el sincretismo y de cómo se ha malinterpretado las palabras de Pablo, que es un texto que leímos. Cuando Pablo dice que me he hecho a los judíos para ganarme a los judíos, que me he hecho a los débiles para ganarme a los débiles, que me he hecho a los gentiles para ganarme a los gentiles. Les expliqué que con ese texto Pablo no está diciendo que él llevó a la iglesia a la cultura. Con ese texto lo que Pablo está diciendo es que él fue a cada cultura para poder ganarse a ellos para Cristo. Eso es lo que se ha tergiversado. Entonces ellos concluyen, la iglesia emergente concluye que yo no le puedo ir al pecador a decirle que es pecador, porque entonces el pecador se me va a ofender y no va a querer venir a mi congregación. Que nos tenemos que ajustar al cambio, porque el mundo está cambiando, entonces la iglesia tiene que cambiar porque el mundo está cambiando. Pregunto yo, ¿eso puede sonar sabio? Y de pronto alguien puede decir, ay Dios mío, pero qué revelación, tremendo este hombre de Dios. Uy, Dios, cómo le da tanta revelación a este varón. Claro, si el mundo está cambiando, pues nosotros tenemos que cambiar para poder ganarnos al mundo. ¡Wow! ¿Cómo no lo había pensado antes? Eso puede tener un contexto de sabiduría, pero cuando vas a la Biblia, Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2? Permítame, yo se lo leo. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 2, y les dice esto. No os conforméis a este siglo. O sea, la iglesia emergente le dice a la gente, nosotros tenemos que acoplarnos a este mundo, a este siglo, a este sistema, porque si no nos quedamos atrás. Y Pablo le dice a la iglesia en la Biblia lo contrario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? No se conformen a este sistema. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. No se conformen a este sistema. Si yo voy a ir a decirle al pecador que él es bueno, que aún así Dios lo ama, que aún así Dios lo ama y que está dispuesto a abrazarlo, entonces el pecador va a ir a nuestras congregaciones, hermano. Pero ¿qué necesidad tenemos de ir a increpar a la gente con el pecado? Eso puede tener, repito, apariencia de sabiduría y algo bueno. Entonces, wow, claro, pues así ahora sí vamos a traer a todo el mundo. Ok, pero cuando vas a la Biblia, que esto es lo que yo he dicho siempre, por eso es que yo no puedo jugar a ser cristiano. Usted puede jugar a ser cristiano, es su problema, hermano. Yo entendí algo. Hace poco les conté esto. Yo el día que me quité de aquí encima la carga y el peso que yo tenía por creer que yo era el que tenía que añadir la gente al cuerpo de Cristo a la iglesia, el día que yo me quité ese peso de encima, fui hecho libre y logré la capacidad de predicar y de evangelizar como tiene que evangelizar. Cuando usted va a la Biblia, usted nunca encuentra en la Biblia, lo he dicho siempre. Nunca vas a encontrar en la Biblia que Pablo predicaba y enseñaba y evangelizaba. Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para ustedes. Oh generación bendita, ¿quién os enseñó que Dios los aborrecía por vuestro pecado? Mentiras del diablo. Dios los ama tal cual como son. Cristo les ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Eso es un inicio de lo que hoy entiende usted como iglesia emergente. Cuando usted va a la Biblia, Pablo jamás tuvo necesidad de decirle a un hombre pecador que Cristo lo amaba y que Dios lo amaba por su pecado. Porque cuando usted va a la Biblia se lleva una sorpresa. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador, no lo ama.
Para vos predicar el evangelio, tenés que entender que vas a llevarle un mensaje de verdad que puede producir salvación en un hombre pecador o en una mujer pecadora. Pero si te tiembla la boca, te tiemblan las manos, te tiembla el cuerpo para ir a decirle al pecador que es un pecador y que se tiene que arrepentir, no vayas, porque entonces no vas a llevar ningún mensaje. Vas a distorsionar el mensaje. Y así es cuando comienza a rebajarse el poder del evangelio y de la palabra de Dios. Por eso es que las congregaciones llamadas cristianas evangélicas hoy están llenas de gente impía, de gente no convertida, que está allí porque le vendieron a un Jesús que estaba dispuesto a cumplirle a él o a ella todos sus sueños y llegó por eso. Llegó a la congregación esperando tener dinero, esperando en riquezas, porque eso fue lo que le ofreciste. Porque cuando fuiste a evangelizarlo y lo comenzaste a discipular, eso fue lo que le ofreciste. Le dijiste mentiras. Porque cuando vas a la Biblia no tenés cómo sustentarle a alguien que Cristo murió en la cruz del Calvario para que él fuera rico o para que ella fuera rica. No lo podés sustentar con la escritura. Entonces, ese es el problema de hoy. Ese es el asunto con la iglesia emergente. La iglesia emergente no quiere confrontar al hombre con la verdad. El pensamiento, repito, posmoderno, el pensamiento posmoderno puso al hombre. Y aquí es donde entra el tema del humanismo dentro del cristianismo. El pensamiento posmoderno puso al hombre como centro de la creación. Entonces, por eso es que al hombre se le dice, ven a Cristo que Él te va a enriquecer. Ven a Cristo para que se te acaben tus problemas, serás la mujer más feliz. Si eres flaca en Cristo, engordarás. Si estás gorda en Cristo, adelgazarás. Si no tenés plata en Cristo, te enriquecerás. Se te acabarán tus problemas. Se te acabarán tus conflictos, pero cuando vas a la Biblia y abrís la Biblia y dejas la pereza y la ineptitud y vas a la Biblia, te encontrás que en la Biblia te vas a encontrar con otra situación. A encontrar con la promesa de Jesús a sus discípulos cuando les dijo, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Te vas a encontrar que el hombre y la mujer que llega a Cristo lo que hizo fue una transición del reino espiritual de maldad al reino de la luz y eso le va a traer a él o a ella problemas mientras esté en esta esfera. Porque los que caminamos con Cristo tenemos que enfrentar problemas de este mundo. Además de los problemas normales de esta vida, tenemos que asumir los espirituales. La iglesia emergente pretende ofrecerle al hombre un mensaje que no es bíblico. Por eso es que cuando ustedes buscan iglesias emergentes, para que ustedes se hagan una idea, empiecen a googlear iglesias emergentes y se van a encontrar usted como congregaciones como de Hillsong, cómo comenzó Hillsong en Australia, en un supuesto avivamiento. ¿Por qué? Por las luces que ponían, porque esa congregación se llenaba de jóvenes. Uno decía, wow, ¿cómo pudieron atraer tantos jóvenes? Si en la congregación con Alexis, el pastor Alexis ha luchado mucho para levantar ese ministerio juvenil y no llegaban los jóvenes, se aburrían. Pero uno veía a Gilson y uno decía, pero ¿por qué tantos jóvenes llegaron allá? Vaya, mire, ¿por qué llegaban? ¿Por qué atraían tanto joven? Porque lo que ellos llamaban culto, iglesia, no era culto, no era culto, era una discoteca completa. Y por eso se llenaba de jóvenes. Pero cuando usted mira el culto a Dios bíblico, el culto a Dios bíblico no necesita ni de strober, ni de humos, ni de guitarras eléctricas, ni de luces, ni de nada de eso. Estudien un poco lo que la iglesia emergente está haciendo para atraer gente a la iglesia. Se están llenando de normas humanas, de estrategias humanas, por debajeando la verdad, restando la importancia y relevancia a la verdad con el deseo de traer al hombre a la iglesia, en las fuerzas del hombre.
Y yo le recuerdo, hermano, porque yo creo que si me pasó a mí, les pasó a muchos de ustedes. Yo viví un tiempo donde yo me sentía frustrado por eso, porque yo creía que esa era mi responsabilidad, añadir gente al cuerpo de Cristo. Pero cuando yo entendí que el que añade a su iglesia es la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos, yo me quité ese peso de encima y entendí, y es lo que yo quiero que todos ustedes entiendan, que nuestra única responsabilidad es ir al pecador, confrontar al pecador con la palabra de Dios. Porque vos no le podés decir al pecador que se arrepienta si primero no le comprobás con la escritura que él es un pecador. Y que si muere en ese pecado, él o ella se van a condenar eternamente. Ese mensaje para la iglesia emergente es un escándalo. Eso no se puede decirle a la gente, porque entonces la gente, ¿cómo va a venir? No, ustedes no pueden salir a decirle eso a la gente. Ustedes tienen que cambiar el dialecto. Cambien aún el dialecto, acérquense a los jóvenes. ¿Qué hubo, parcero? ¿Cómo estás? Mi llave, mi pana, ven y te digo algo. Mira que Cristo te ama. Cambia aún el dialecto. Asemejate al dialecto de los muchachos para que los muchachos te copien. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso bíblico? Usted no encuentra el sustento bíblico de eso, hermano. Pero por eso el cristianismo hoy está como está. Por eso es que las congregaciones llamadas cristianas evangélicas, vuelvo y repito, están llenas de gente que no se ha convertido de nuevo, que no ha experimentado un nuevo nacimiento, que ni siquiera tienen los frutos del Espíritu Santo morando en ellos, pero están convencidos que son salvos. Espero que esta introducción a la iglesia emergente les haya servido porque el próximo miércoles, si Dios me presta la vida, vamos a continuar con este tema. Vamos a orar y espero que mediten mucho en esta introducción y en esta primera parte de este tema, amados hermanos, porque cada uno de nosotros a diario tenemos la responsabilidad de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, si realmente somos Iglesia de Cristo, este tema nos tiene que importar. Y nos tiene que importar porque yo me tengo que preguntar si yo hago parte de esa iglesia o de qué iglesia es que yo hago parte. Si yo hago parte del cristianismo falso, de la iglesia falsa, de ese cristianismo que hoy es una recocha, o yo hago parte verdaderamente de la iglesia bíblica. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Cuál es el fundamento doctrinal que yo tengo? Si el fundamento doctrinal que yo tengo, perdónenme lo canción que me vuelvan con Harrigan, pero si el fundamento doctrinal que yo tengo es que Harrigan me contó a través de un video que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y que logró tocar al Espíritu Santo a las 3 de la mañana, si el fundamento doctrinal mío es ese, yo estoy mal, estoy muerto, no he nacido de nuevo. Pero ese es el fundamento hoy de muchos cristianos, las experiencias de otros. Experiencias que no tienen ningún fundamento bíblico, porque ni Pablo tocó al Espíritu Santo, ni Pablo pudo tocar nunca al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Ni Pablo tuvo la oportunidad de así, de acostarse así en las piernas del Señor a orar, pero Harrigan sí. O sea, ¿quién era Harrigan, pues? ¿O quién es Harrigan? Que ni Pablo ni Pedro tuvieron esa experiencia. Entonces, ese tipo, wow, ¿quién es? ¿Será como una especie de Melquisedec o quién es Harrigan, pues? Porque es que las experiencias que él ha vivido no las vivió nadie en la Biblia, pero las vivió él. Entonces, la gente se fundamenta en eso. Y por eso es que el cristianismo bobo es lo que hoy conocemos, ¿sí? Porque su fundamento y el mío es la escritura, la escritura, la escritura. ¿Sabe cómo se llama eso bíblicamente? Eso se llama mente bereana. ¿Se acuerda de los bereanos lo que hacían? Ellos comprobaban con la escritura lo que Pablo y Silas les enseñaba. El cristiano de hoy no.
El cristiano ni siquiera abre la Biblia, solo prende el canal de Harrigan para escuchar las experiencias de Harrigan, ven predicar solamente a Cas Luna, ven las prédicas bonitas de Dante Gebel, las de Guillermo Maldonado, las de Yesenia Ten, y ese es el fundamento de ellos, lo que están escuchando, pero nunca confrontan lo que están escuchando con la escritura. Y esa es la situación del cristianismo que usted hoy y yo conocemos. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. A ti te doy, Señor, toda la honra, la gloria, el poder y la majestad, mi Dios Todopoderoso, porque son tuyas y son para siempre y por los siglos de los siglos. Permite en el nombre de Jesús que cada hombre y cada mujer que escucha tu palabra pueda discernirla, Señor. Que ellos puedan juzgar sin temor alguno lo que están escuchando. Que ellos puedan filtrar cada enseñanza con tu palabra, Señor, la cual tiene que ser el único fundamento de nuestra fe, de nuestro evangelio y de nuestra doctrina, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están conectados aquí desde estas dos plataformas, Dios Todopoderoso. Permítenos discernir tu verdad siempre. Permítenos caminar en ella siempre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con el propósito por el cual nos llamaste y por el cual hoy estamos aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amados, si Dios me presta la vida, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 8 p.m. hora Colombia. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si le pareció de bendición esta enseñanza, compártala por favor y no se pierda la próxima entrega. Que la paz y la gracia del Señor les acompañe siempre.